Nuestro único propósito siempre ha sido, y siempre se lo hemos dicho a ustedes, querido Radio Escucha, que nuestra intención no es ofenderle. Nuestra intención siempre es el de que ustedes miren la luz a través de las Escrituras, que miren realmente, ¿verdad?, lo que todas estas personas que vienen siendo pues los principales en la Iglesia Católica les están enseñando, y realmente lo que viene siendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos tratando pues el tema de la elección divina, a diferencia de la elección de los hombres, por cuanto miramos, ¿verdad?, lo que está sucediendo hoy en día con lo de Benedicto XVI. Así es, Livia, también tenemos aquí en cabina a Aarón. Bienvenido a la paz del Señor. Dios le pague, hermana Carmen. La paz del Señor a mis hermanos aquí en el panel. Amén. A mis hermanos que nos hacen el favor de escucharnos, ¿verdad?, por el internet o por la radio. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Es un gusto, es una alegría nuevamente estar participando en este programa, en un tema tan especial, ¿verdad?, en donde estamos hablando, como ya lo había dicho nuestra compañera Olivia, que la elección de los hombres, a diferencia de la elección que hace Dios para aquellos sus elegidos que han de elegir su pueblo. Así es, y también tenemos con nosotros a Félix. Bienvenido a la paz del Señor. Amén, hermano, Dios le pague. Pues yo pienso que todo esto que viene y todo lo que se está mencionando, pues así yo pienso que tanto hermanos como también católicos escuchen esto, pues no es con la intención de ofender, ¿verdad? Decía aquel siervo de Dios: si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, seguidle. Y pienso que estamos en un país en el que pues hay una libertad, pero es bueno que abramos los ojos y podamos darnos cuenta de identificar a aquellos, como dice la Sagrada Escritura, que hallemos a aquellos que son mentirosos. Así es, muy importante, y nuevamente quiero mencionar el número en cabina. El día de hoy les recuerdo que tenemos la línea abierta para que nos haga sus comentarios, sus preguntas al teléfono 714-602-8354. César. Bueno, pues ya escucharon ustedes el teléfono, y a todas las personas nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Estamos completamente en vivo en este programa, nosotros conversamos, y yo quiero pues nuevamente recordarles este programa está hecho con el propósito de que nosotros distingamos realmente qué persona es la que dirige la organización de donde yo me congrego. Es verdad que ahorita estamos hablando mucho sobre el Papa Benedicto XVI, pero también si tú no eres de la Iglesia Católica, pues también fíjate de qué manera escoge Dios a los que Él quiere para que gobiernen su iglesia. Porque no podrás ser católico, pero si estás en otra iglesia, organización o como te quieras llamar, pero si también es un hombre puesto por los mismos hombres, quiere decir que no estás en la iglesia verdadera de nuestro Dios. Entonces, ese tema nos ayuda a todos y nos sirve a todos para ilustrarnos realmente quién es el que dirige la iglesia donde yo me congrego. En este caso estábamos hablando precisamente el día de ayer de lo que ya tan común se escucha acerca de la renuncia del Papa Benedicto XVI. A 8 años de haber él sido electo por los cardenales como sumo pontífice o como papa, vemos cómo esta noticia está en todos los medios de comunicación, ha salido de los periódicos, en todos los lugares ha salido. Y vemos también opiniones contrarias, unos de una manera, otros de otra, otros a favor, otros en contra. Y yo realmente quiero que en esta noche platiquemos y veamos realmente, analizando, no cerrándonos a lo que es la realidad. No es un ataque porque de alguna manera ya lo hemos estado comprobando a lo largo de estos días. Y los mismos periódicos lo han dicho, de que las personas, en este caso los cardenales, todos ya, la mayoría de ellos se encuentran en Roma, porque ya mañana será el último día que se presente en público Benedicto XVI, y pasado mañana ya será oficialmente su renuncia. Pero si empezamos a ver el día de ayer, platicábamos de cómo es la elección de Dios. La elección divina de nuestro Dios es precisamente eso, de origen de Él, procede de nuestro Dios. No de hombres, como le decía, con ese orgullo podemos decirle y satisfacción del apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas, pero también esta es única exclusivamente a ellos. Obviamente estamos hablando de 2 etapas, que es la elección que viene desde cuando Dios los escoge desde hace mucho tiempo antes de que ellos nazcan, y su llamamiento, que también nunca es igual, siempre es de la manera en que Dios así lo dispone, pero una elección es la misma en todos. Hablando entonces nosotros ya de lo que es en nuestros tiempos, vemos cómo este hombre llamado Ratzinger, Joseph Ratzinger, que antes es un nombre de pila, pero que tomó ya como papa el nombre de Benedicto XVI.
él claramente demostraba y decía que los cardenales lo habían elegido a él. Y vemos actualmente el movimiento que ya está continuamente, ya decimos ya solamente a horas de que este Papa renuncie. Y algo que nos puede quedar muy claro acerca de que este hombre no es de Dios. Estamos viendo datos que a lo largo del programa vamos a considerar más en particular, pero yo quiero mencionarlos. En primer lugar, ¿por qué se habla de candidatos a suceder el trono papal? Decíamos que la elección de Dios, cuando es de Dios, no tiene candidatos. Viene directamente de Dios a la persona que él ha designado, que la mayoría de las veces ni siquiera ellos mismos saben que ellos han sido elegidos. Ni siquiera ellos desconocen realmente el propósito de nuestro Dios. Entonces, con esto nos damos cuenta nosotros de que esta elección viene directa de nuestro Dios. Entonces, no debería existir candidatos. Tampoco tendrían que verse especulaciones de quién podría ser el Papa, porque eso no nos corresponde a nosotros. Y sin embargo estamos viendo que a lo mejor va a ser el cardenal de Honduras, que a lo mejor va a ser un cardenal de color, que a lo mejor puede ser uno de México, que a lo mejor puede ser uno de aquí de Estados Unidos. Cuando esos pensamientos entren en la persona y las personas empiezan a decir, pues posiblemente este o aquel, entonces no estamos dejando que Dios decida. No estamos de alguna manera permitiendo que Dios es el que diga, este es el que yo he escogido, así como en el caso de David. La persona Samuel se sorprende al ver al hijo mayor y Dios le dice, no veas eso porque yo veo otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de candidatos, cuando estamos hablando de que todas esas personas se mueven a un lugar con un propósito de escoger a alguien, cuando estamos hablando de que qué se espera de un nuevo papa y empiezan las personas a decir, bueno, ese papa tiene que ser de esta forma, de esta otra forma, entonces ya no es elección de Dios, porque las personas están diciendo cómo debe de ser, cuándo tiene que ser, hasta quién podría ser, y a Dios en realidad, ya por decirlo así en palabras sencillas, el trabajo que a Dios le corresponde lo están queriendo y lo están haciendo ellos. Entonces todos esos detalles los queremos ver más a fondo, y el principal de todo ellos es de que veamos realmente que aunque esto es cierto, ellos aún así dicen, es que esto viene de parte de Dios. Es que aunque votan, aunque sí se congregan, pero Dios es el que coordina, Dios es el que organiza, Dios es el que mueve los corazones de los cardenales. Pero platicamos el día de ayer, también algo muy importante. Si es Dios el que hace esa elección a través de los sacerdotes, ¿por qué ha escogido a hombres corruptos, a hombres encubridores? Y en este caso platicábamos de eso, que tanta gente aquí en Los Ángeles estaba en contra de que Roger Mahony asistiera a Roma. A él no le importaron las 10,000 firmas que se lograron juntar para que él no fuera, él se fue y está allá. Pero vemos el otro caso del cardenal de Gran Bretaña, o sea, de aquellos lugares de Europa, que él mismo renuncia por algo similar, por una vida escandalosa, y él al no estar ya como cardenal, renuncia y no va a votar. Y si decimos de los cardenales, Norberto Rivera, que también está igual, de alguna forma involucrado en tantos abusos y cuestiones legales, ¿qué clase de personas van a escoger al nuevo sucesor de San Pedro, como le llaman ellos? ¿Podrá Dios realmente dirigirlos a ellos? Y decíamos, ellos inclusive, aunque hay favoritos, pero los más de 100 cardenales que se van a reunir o que ya están reuniendo allá en Roma para votar por el que va a salir más adelante en unos días, ¿quién lo va a poner entonces? ¿Podrá Dios hacer todo esto y podrá nuestro Dios de alguna manera manifestarse en que imaginémonos que ganara Norberto Rivera o el colmo de los casos, que Roger Mahony saliera electo como el Papa? Pongámonos a pensar, y eso es para que analicemos realmente esto será de hombres o será de Dios, porque la Escritura da testimonio claramente que ellos son por Dios directamente. Sí, yo quiero mencionar una cosa que predomina mucho ahora en la Iglesia Católica, mirando las declaraciones de todos estos personajes involucrados, ¿verdad?, en esta situación de la elección papal, es que ninguno de las personas, ¿verdad?, atinan a siquiera a pensar de alguna manera como la Biblia explica, como la Biblia enseña que tiene que ser la elección de aquellos que van a dirigir su pueblo, su iglesia. Y esto es porque en el hombre realmente existe una distancia enorme. Dice la Escritura que allá en el libro de Isaías 55:9 habla acerca de que
como los pensamientos de Dios a los pensamientos de los hombres hay una distancia enorme. Esto quiere decir que los pensamientos del hombre con los de Dios nada tienen que ver. Y esto lo menciono porque el hombre realmente, mirando a estos actores de esta, digamos, de este teatro que se ha armado en cuanto al nuevo sucesor de Benedicto XVI, pues nada conocen acerca de lo que es la palabra de Dios. Y nada tienen que ver los métodos que el hombre utiliza para elegir a aquellos que dirigen la iglesia de acuerdo a los métodos que Dios tradicionalmente y bíblicamente enseña. Y el día de ayer nos mencionaba nuestro hermano Mario, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, que realmente la Biblia no nos habla de esos supuestos métodos que ahora la Iglesia Católica está utilizando para elegir a su dirigente. Muchas veces cuando nosotros hablamos con la gente católica que hemos tenido, o yo he tenido personalmente la oportunidad de hablar con mucha gente de ellos, cuando hablamos de este tema y empezamos a decirles, pero mira, la elección no la deben de hacer los hombres, no se deben de juntar un puño de cardenales en un cónclave a puerta cerrada a elegir al dirigente de la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen, no, es que eso, cuando ellos se encierran ahí, es porque Dios va a estar con ellos. La elección no la hacen ellos, la elección la hacen Dios. Y ellos te cuentan de una manera, pues obviamente que a ellos les han enseñado, ¿verdad? De una manera tan diferente a lo que nosotros lo estamos planteando hoy aquí. Pero decía nuestro hermano Mario el día de ayer, la Biblia es nuestra guía. Si nosotros vemos un ejemplo en la Biblia de cómo ellos están haciendo hoy, entonces nosotros estuviéramos de acuerdo. Pero verdad decía el apóstol Pablo en Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él dejaba muy claro, ¿verdad?, que él no fue porque, o en la Biblia nunca nos va a datar de que se reunieron varios hombres para elegirlo, y realmente la gente que nos está escuchando, ¿verdad?, pues se debería de tomar el tiempo de leer un poquito la Biblia, de guiarse por las Sagradas Escrituras y no fanatizarse, en el sentido de que solo van a creer lo que les diga sin importar lo que las Sagradas Escrituras está escrito, lo que ya el Señor nos dejó ahí como una guía, que son las Sagradas Escrituras. Y muchas veces cuando tú hablas con esa gente y le das esta cita, les empiezas a decir textos, ellos dicen, es que a mí eso no me interesa. Si a mí el Padre o si a mí el Papa me dice que así lo van a hacer por medio del cónclave y que Dios va a estar ahí, ellos creen eso. Yo nada más como dato informativo, ahorita que usted está hablando acerca de ese punto, quisiera decirles que a todos aquellos que son católicos que nada tuvo que ver Dios en la forma en cómo la Iglesia Católica ha escogido, digamos, elegir aquellos que la van a dirigir, porque como dato informativo, en el año 1059 el Papa Nicolás II fue el que se le ocurrió emitir este decreto para empezar a elegir al sucesor supuestamente de San Pedro. O sea que después del 1059 en el año 1059 fue un decreto por el Papa Nicolás II, ¿verdad?, que el que dijo que tendrían que ser los cardenales, ¿verdad? Y dio, bueno, claro, todas las reglas para que la cantidad de cardenales y cómo tenía que ser el proceso para poder elegir. De ninguna manera hay alguna, digamos, dirección en divina. Y luego, bueno, como decía nuestro hermano, ya se empiezan a reunir ellos y empiezan a, ¿verdad?, a pensar a quién van a poner. Si nos damos cuenta, cuando Dios elige a los apóstoles, no hay intervención humana, no hay intervención de hombres. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo, porque dice el apóstol Pablo, cuando agradó a Dios así le plació. Así. Y cuando envían a Ananías a curarle los ojos, decía, pero Señor, este es el que perseguía a la iglesia. El Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. A Dios le había agradado, sí, y no había ninguna intervención humana. Así es. Y también dice cuando Dios unge a David por medio de Samuel, le dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios estaba en él
hay grandes características que podemos mirar en los hombres que Dios ha elegido. Una es la doctrina. 2, dice que el árbol por sus frutos es conocido. Sí. Y en toda elección divina no hay intervención humana. Estos hombres tienen razón de hacer esto. El catolicismo no es ni siquiera una iglesia, sino es una institución. Sí. Tiene un jerarca, tiene un secretario, dirigente. tiene un banquero. Es una institución, una secta. Es una institución más que nada de poder político. Poder político, que nada aquí, decía nuestro hermano, bueno, ¿y qué tal si por en uno de los casos Mahony es elegido papa? Ajá. Y dirá el católico, bueno, es que a mí qué me importa. Pero si nos ponemos a pensar, el caer en manos de un engañador, en caer en manos de un mentiroso, ¿qué puede esperar el feligrés católico? ¿Cómo engañaban a estos niños para abusar de ellos? Sí. Eso es el fruto de aquellos hombres, elegidos por los hombres. Se cumple lo que dice la Sagrada Escritura, un ciego guiando a otro ciego y ambos caerán en el mismo hoyo. Precipicio. Sí. Sí. Y yo quiero conceptuar lo que estamos hablando para construir una base en nuestra plática entre lo que es una elección de un siervo de Dios por Dios y una elección de alguien que se dice siervo de Dios y que se dice ser también elegido de Dios. En el libro de Jeremías, para que los radioescuchas que nos están escuchando, en el capítulo 23, en el versículo 18, dice: ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Quiero terminar este capítulo diciendo que los escogidos de Dios, nadie los conoce, nadie sabe, ni ellos mismos saben, porque un candidato dentro de la Iglesia Católica para el pontificado de antemano guarda una esperanza de ser elegido, pero un hombre de Dios nunca sabe que él ha sido de antemano elegido por Dios para ser, o sea, un profeta como en la antigüedad o un apóstol de Jesucristo como en la actualidad. Si connotamos las palabras que decía el hermano Félix, el apóstol Pablo nos dice cuándo. La Iglesia Católica ha puesto una fecha para que se haga este cónclave y después del mismo hecho ya salga de ahí el próximo pontífice de la Iglesia Católica. O sea, ellos saben cuándo va a salir el siguiente papa. Con los hombres de Dios no es así. El apóstol Pablo dice que solamente Dios sabe, porque él nos menciona cuando agradó a Dios. Ni él sabía, ni Ananías sabía, ni nadie sabía cuándo. La Iglesia Católica sí sabe cuándo va a elegir a su próximo pontífice. Incluso se dan el lujo de cambiar el día. Nadie lo sabe tampoco. Un verdadero hombre de Dios, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice que inició su ministerio, dice que después de que lo principió, iba caminando por el mar y vio ahí a 2 hermanos. Estamos hablando de los 2 primeros que llamó. Ellos no sabían que ellos ni siquiera se imaginaron que ese día. Ni siquiera se imaginaban. O sea, cuando el Señor Jesucristo les dice, ven y síganme, yo los haré pescadores de hombres, lo hicieron, claro, porque ya Dios de antemano ya los tenía ellos elegidos. O sea, y en la Iglesia Católica sí podemos ver que en la elección que ellos tienen, sí es de hombres. Claro. Y otra cosa a la que quiero llegar también. En el libro de Juan 10 en adelante nos habla una parábola que el Señor Jesucristo nos menciona a nosotros para conocer quién verdaderamente es un enviado de Jesucristo, un enviado de Dios. Ahí en el versículo 11, 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y quiero regresarme a lo que platicábamos ayer. Benedicto XVI ha renunciado debido a las condiciones, supuestamente él y supuestamente lo oficial que ha dicho la Iglesia Católica,
debido a sus condiciones médicas, que ya no tiene físicas exactamente, que ya no tiene ni la fuerza física y en sus palabras de Benedicto XVI, ni la fuerza espiritual. Pero aquí el Señor Jesucristo nos menciona que el buen pastor su vida da. O sea que si Benedicto XVI fuera ese buen pastor, ¿verdad?, que está al frente de la iglesia, no le importaría dejar su vida hasta la muerte exactamente por aquellas ovejas. Pero fíjate, aquí nos da la respuesta el Señor de cómo Él no es este buen pastor, porque nos dice en el versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lo que Benedicto XVI está haciendo es precisamente esto, huyendo. Claro. Y no le importan las ovejas. Y son a las que queremos llegar, a las que primeramente Dios abra sus oídos de ustedes, que pues han estado, como lo mencionaba el hermano Mario, como él, muchos años dentro de las redes de esta iglesia católica, pero gracias a Dios ha llegado esta palabra a muchos de ellos, y hoy la iglesia La Luz del Mundo se cuenta por millones gracias a los cuidados de un verdadero buen pastor. Y hoy en este día, de nombre Samuel Joaquín Flores, estamos haciendo la comparativa. ¿Quién es? Nadie lo sabe, ni ellos, hasta que Dios los llama. Elige. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. En su sola voluntad. Entonces estamos haciendo esta diferencia para que ustedes juzguen de acuerdo a un sano juicio de quién y quién no es un verdadero siervo de Dios. Y yo quiero recalcar solamente una palabra que debemos entender. Dios es y será siempre el mismo. Dios no tiene variación como el hombre, ¿verdad? Entonces, eso de que nos podrían, porque ya he leído en algunas ocasiones las contestaciones, ¿verdad?, que algunos personajes de la Iglesia Católica dan acerca de que la modernidad, ¿verdad?, y la evolución ha entrado a la Iglesia Católica y que por lo tanto los procedimientos ya son diferentes. Esto únicamente nos vuelve a reafirmar que verdaderamente no es una iglesia de Dios, porque Dios, vuelvo y repito, es el mismo hoy y siempre, no tiene variación. Entonces no importa si fue en los principios como lo marca la Biblia de la creación humana o es ahora en día, el Señor sigue teniendo la misma manera y el mismo método de elegir a sus escogidos. Y algo, quisiera mencionar un texto, ¿verdad?, que pues afuera del programa estaba comentando nuestro hermano César, y quisiera que lo leyéramos en Hechos 20:24. Hablando el apóstol Pablo, dice unas palabras tan hermosas: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Unas palabras de un verdadero hombre de Dios, alguien que dice: yo hasta, como decía nuestro hermano Isaías, hasta el último día de mi vida voy a estar en este ministerio que se me ha sido encomendado por Jesucristo. Esto habla de un hombre que realmente es elegido de Dios, pero por lo contrario, un hombre como Benedicto XVI, que el día de hoy yo escuchaba a un periodista decir: imagínate a quién van a elegir esos cardenales, si entre los cardenales hay gente que es cómplice de abusos sexuales, hay gente que está acusada por corrupción, hay gente que está acusada por robar. Entre todos esos cardenales van a elegir al supuesto dirigente de la iglesia, al que supuestamente Dios lo va a dirigir. Imagínense nada más, radio escucha, la diferencia tan grande que estamos haciendo y que estamos viendo. Este texto muy, muy claro y muy preciso de cuando realmente un hombre es elegido por Dios, dice: yo no estimo mi vida preciosa, que si está enfermo, pero es un hombre verdadero de Dios, ahí va a estar hasta el último día de sus vidas, y hasta el último día, ¿verdad?, en ese ministerio que decía el apóstol Pablo, que recibí del Señor Jesús. ¿Y tú crees que él no tendría sufrimientos? Imagínate. Porque él mismo da testimonio a los corintios de todo lo que él había pasado, todo lo que sufrió, todo lo que él sufrió, y aún así dice: con tal de que termine mi carrera con gozo, ¿verdad? Cuando le escribe a Timoteo en su última carta, le dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, pero solo, dice, me queda que yo he guardado la fe y espero recibir la corona de la vida eterna.
Solo se está esperando eso porque Él supo guardar la fe, Él supo guardar esa confianza en nuestro Dios, y de nada, dice, de nada, ninguna cosa hago caso. Entonces, es el testimonio de un hombre verdadero de Dios. Y sobre todo que el apóstol Pablo ahí nos está enseñando algo que un verdadero hombre de Dios no puede hacer. No porque no lo pueda, ¿verdad? En su propia voluntad de hombre, sino porque él tiene un conocimiento espiritual que viene de parte de Dios, que le hace entender con toda claridad que a Dios no se le renuncia. Es que en realidad no se puede. No. Algo que es dado por Dios, Él es el único que lo puede quitar. Y yo quiero ir más allá todavía. El apóstol Pablo decía que no hacía caso de su vida y que no le interesaba lo que fuera que viniera. Él lo que quería era seguir en el puesto que Dios lo había puesto y terminar su carrera. Pero hay una cosa muy interesante. En el libro de los Filipenses 1, 20 y algo en adelante, 23, nos habla que él estaba puesto en un estrecho. No sé si me dé tiempo, César, o si quieres. ¿Sí? Bueno, dice que él estaba puesto en un estrecho. Dice en el 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El amor a las almas. Ya no estamos hablando ahí de un deseo personal o para su propio cuerpo. Ya estamos hablando que él ya pone entre Cristo y la iglesia. Claro. Dice él, teniendo ya deseos de estar ya con Cristo, pero por causa de vosotros, o sea, de mí, de la iglesia, de la membresía, dice, espero, dice, y sé que he de quedar todavía con nosotros. O sea, imagínate, está renunciando a estar ya en los brazos del Señor por tal de seguir, ¿verdad?, él cuidando de la iglesia. Y el hombre supuesto, ¿verdad?, elegido por Dios por una enfermedad, porque se le van las fuerzas, porque ya no lo puede hacer. Entre comillas, enfermedad. Y ahora vemos ahí la diferencia de la elección perfecta que hace Dios, que no se equivoca, porque Él sabe a quién va a elegir, qué hombres va a elegir, y por lo tanto, pues ahí vemos una diferencia. ¿Y con qué propósito? Sí, claro. Algo que no se tiene conceptuado en el catolicismo. Tenemos todavía mucha información que es con nosotros, continuamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuar con nosotros en su programa Nosotros Conversamos. Quiero recordarle que la línea el día de hoy la tenemos abierta para que nos llame. Es un programa completamente en vivo. Nos gustaría saber su opinión, si usted tiene alguna pregunta acerca del tema que estamos hablando, es la elección divina y la elección de hombres. Entonces estamos dando mucha información, los hermanos han traído al panel muchos textos. Si usted quiere preguntar acerca de algo, pues llámenos al área 714-602
8354. Con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas en vivo. Y bueno, nos quedamos, César. Mira, solamente quiero dar unos saludos y comentarios que las personas que amablemente nos escuchan nos ponen. Queremos mandar saludos a Uriel Domínguez de Atlixco, Puebla, también a Jael Domínguez de Puebla, a Javier Domínguez de Catepec, Estado de México, a Paola Navarro, que también nos está escuchando, que están allá en Cuernavaca, a Nadia Rodríguez también nos está escuchando desde la Ciudad de México, y a todas las personas que continuamente están con nosotros les agradecemos su tiempo y su participación en este programa. Nosotros conversamos, y solamente en breve yo quería mencionar que hablando de la renuncia del Papa, en los mismos periódicos salió que no ha sido el único Papa que ha renunciado. Quizás el que conocemos nosotros y las personas que no están muy familiarizadas con la historia podrían decir, bueno, pero de los demás yo no sé porque no me consta, no supe, pero están los datos y solamente los quiero yo mencionar como eso, como un dato para que conozcamos que siempre han existido hombres de la misma manera establecidos, o sea, en este caso, puestos por los hombres, y si en el pasado han renunciado, ¿qué nos da a entender? Que aquellos hombres pasados como los del presente han sido los mismos, o sea, puestos por los hombres. Entonces, todo el tiempo que tiene la institución católica como religión o como iglesia, siempre ha sido gobernada por hombres puestos por los mismos hombres. Y la prueba está muy clara. Entonces, quiero yo mencionar, así solamente decimos en breve, hablando de mencionar algunos papas, el Papa Benedicto IX. Este papa, que se le conoce también como el Papa Niño, porque desde los 12 años, imagínense, desde los 12 años que fue elegido la primera vez como papa. Fue papa en 5 ocasiones. De esas 5 ocasiones, 2 lo expulsaron y 3 renunció él mismo. Cuando él renunciaba, volvía otro papa, pero después él, viendo lo que había perdido, regresaba. Y aunque es muy poco tiempo para contar su historia, pero quiero mencionar solamente eso. En 5 ocasiones fue el Papa, desde los 12 años, que fue la primera vez, y de esas 5 veces, 2 lo expulsaron, o sea, lo corrieron, lo quitaron de la iglesia, y 3 veces él mismo renunció. ¿Puesto por quién? Por los hombres. Es el caso también del famoso Pedro el Ermitaño, que ya tomó el nombre de Celestino V, el cual dice que a él lo fueron a tomar precisamente de un cerro. Allá su vida era en las montañas, él no sabía nada de lo que era la vida eclesiástica, y de allá fueron a tomarlo y lo pusieron como papa prácticamente a la fuerza. Pero a unos meses solamente de haber él sido elegido como papa, él declara claramente de la siguiente forma: yo, Celestino V, de este nombre declaro que me es imposible salvarme en el trono de San Pedro, deseando pues llevar una vida mejor y encontrar el reposo y el consuelo de mi existencia pasada. Renuncio a la soberana dignidad de la iglesia que mis predecesores han convertido en mi oficio. Notemos esta parte que es muy importante. Renuncio a la soberana dignidad de la iglesia que mis predecesores, o sea, no fue Dios. Decimos que fueron a buscarlo hasta el cerro, fueron a traerlo de donde él estaba ya en una caverna, por eso era un ermitaño. Y él claramente dice aquí que mis predecesores han convertido en mi oficio. Me reconozco entonces, menciona él, me reconozco incapaz de ejercer las funciones pontificias y doy al Sacro Colegio la plena y entera facultad de elegir un jefe para gobernarle. Otra cosa que también aquí es muy importante mencionar. Decimos nosotros que Dios es el que los pone y es el único que puede quitarlos. Entonces, aquí en este caso, Celestino V o Pedro el Ermitaño, él estaba dando permiso de que si querían, aparte de él estaba renunciando, pero le daba permiso a los demás que pusieran a alguien en su lugar. Y el último caso que mencionamos, que es la última que registra la historia, es el nombre de Gregorio XII. Esta persona vemos que es algo muy particular en este caso. Él no renunció por problemas de salud, él no renunció porque no podía con el paquete, él renunció porque en esa ocasión la historia nos registra que había 3 papas en aquel tiempo. Empezó el periodo de lo que fue el doble papado por casi 70 años, donde había 2 papas al mismo tiempo. Uno decía que era el verdadero y condenaba al otro, el otro también decía lo mismo, no, es que yo soy el verdadero y tú eres el que es falso. Pero el colmo llegó cuando ya no eran 2, eran 3. Y llegando precisamente a ese nivel de que había 3 papas al mismo tiempo, preguntémonos cuál de los 3 era el verdadero, si cada uno decía que era el verdadero. Entonces, lo que pasó en aquella ocasión, que de los 3 papas en un concilio, a uno se le excomulga, Gregorio XII renuncia y se queda el papa en ese entonces, que era el que estaba en Roma. Ahí es para que analicemos y pongámonos a pensar.
¿será elección de Dios o elección de los hombres? Lo dejamos a su criterio y llámenos, el teléfono está a su disposición, área 714-602-8354. Y podemos hablar también de las elecciones hoy en día, las que estamos mirando. Incluso Benedicto ha salido a decir que él mismo tiene ya en la mira a muchos de los que van a ser pues puestos en esta, que van a ser electos, los posibles electos para el papado. Entonces, es más claro que el agua no puede estar esto, porque si él mismo nos está diciendo que él ya tiene en la mira a los que pueden ser electos, entonces, ¿qué de Dios tiene esos? Es como que yo diga, no, pues yo quiero elegir a Carmen o a César para que sean el papa. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, es algo obvio, Radio Escucha. O sea, no podemos decir que se lo están dejando a Dios, porque ellos mismos ya están mirando las cualidades de aquellos hombres para mirar qué es lo que les conviene o no les conviene de los hombres. Como decíamos anteriormente, sabemos lo que el historial con el que viene cargando Benedicto XVI desde un principio, antes de que lo eligieran como papa. Y decíamos el día de ayer, si nosotros regresamos y nos montamos a 7 años atrás, en el 2005, cuando Benedicto XVI fue electo papa, nos podemos dar cuenta que ni siquiera los que estaban en ese tiempo en el cónclave lo querían elegir a él, pero por el tiempo que ya se estaba pasando de lo que era ese límite de tener un papa en lo que viene siendo la silla del Vaticano, lo eligieron porque ya no tenían otra alternativa. El tiempo se les acercaba. Exactamente. Sí. Y pues es que esto nos da una clara perspectiva de que escapa a la capacidad humana, al intelecto humano, lo que es comprender la verdadera elección de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo único que estamos viendo son los métodos que cualquier gobernante del mundo utiliza para llegar a una silla presidencial. En el caso de la silla papal, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, los mismos métodos, los mismos procedimientos. Y vuelvo y repito, esto nos da a nosotros la claridad de poder ver que estos hombres no comprenden en sí lo que es una elección divina, o sea, escapa de su capacidad. Por mucho que dentro del Vaticano existan personajes como el propio Benedicto XVI, que ya lo comentábamos antes de entrar al aire, que es un hombre con mucha capacidad intelectual, un hombre muy inteligente, de mucho conocimiento teológico y literario, que ha escrito, digamos, algunos libros, todo esto, con toda esa inteligencia, y que además también domina por ahí algunos 10 idiomas, por decir algo, todo esto de nada les sirve para tener la capacidad espiritual de comprender lo que es una elección divina. Y otra de las cosas, mucho menos comprender el propósito para que Dios hace elección sobre un hombre. Hay un dato interesante que quiero mencionar. Bueno, pues con la renuncia de el máximo dignatario de la jerarquía católica en Gran Bretaña, uno menos, y dos con la enfermedad de un cardenal indonesio, son un total de 115 cardenales los que van a estar en el cónclave, el cual se lleva a unas reclusiones máximas de aislamiento y reclusión. Sí. Y quiero decir la razón que ellos dan para analizarla sobre mesa. La razón que hay un máximo aislamiento de estos, que va a haber de estos 115 cardenales del mundo exterior, es con el fin de evitar intromisiones de cualquier tipo. Mi pregunta es, si son hombres guiados por el Espíritu Santo, ¿quién podrá intrometerse con una persona que el Espíritu Santo le está diciendo quién o sobre quién o a quién votar? Y el fin del cónclave es para que no haya ninguna intromisión. Quiere decir que puede ser que algún cardenal de alguna manera puede ser o comprado, o puede ser de alguna manera ¿cómo se podría llamar esa palabra? Vamos a decir, o sea, que de alguna manera pueda ser el pervertido por opiniones o por externas, personas
en el mundo externo fuera del cónclave. Yo quiero Es por mencionar, eso que se hace así. yo quiero mencionar algo. Hace rato yo estaba dando el dato de que en el año 1059 el Papa Nicolás II decretó el hecho de que estos cardenales se reunieran en cónclave. Y él mismo en este decreto especifica la forma de cómo tendría que ser. ¿Por qué? Porque resulta que antes de que existiera un cónclave, toda la nobleza, hablando de la gente de dinero, la gente, no precisamente el gobierno, sino la gente rica, la gente pudiente, la gente que era de alta alcurnia, eran los que conformaban la idea de quién querían, quién les gustaba, los que ellos proponían. Entonces, el hecho de que se enclaustren y se encierren es precisamente para evitar alguna influencia de aquellos que son externos a pertenecer al colegio cardenalicio. Pero otra vez viene la pregunta a la misma respuesta. ¿Por qué con alguien que está siendo dirigido por el Espíritu Santo? Claro, no exacto. Si es dirigido por el Espíritu Santo, no hay necesidad. Él pone todos los medios posibles y no tendría que ser el hombre en su propia capacidad el que tendría que hacer estos métodos para que el Espíritu Santo obre. Esa es una. Y la otra que yo quiero leer textualmente, ya después de haber comentado esta, es que en el periódico de abc.es de España, en el mensaje íntegro de la renuncia de Benedicto XVI, en una línea que causa un poco de curiosidad, al menos en mí, dice esto: después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, y es aquí en donde me quiero detener, o sea que en una manera múltiple él examinó su conciencia delante de Dios, y esto es lo que lo hace llegar a dimitir de su lugar. ¿Qué hay en su conciencia? ¿Qué hay en su conciencia que lo hizo renunciar? Porque las palabras son: después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, punto, cierran, y después empiezan a dar toda una serie de supuestamente razones, ¿verdad? Que es puro parapeto supuestamente del por qué renuncia a él, pero yo le doy la razón. Su conciencia y la presión de fuerzas externas también lo hicieron renunciar. Pero qué bueno que analiza su conciencia, ¿no? Porque recordemos quién era Joseph Ratzinger y qué cargo ocupaba antes de ser electo papa. Claro. Este hombre se encargaba de darle supuestamente solución a todos los casos de pederastía, todas las acusaciones a nivel mundial, y que además de no darle solución, les dio encubrimiento y protección a todos aquellos. Y qué bueno entonces que llega un momento en que decide tener delante de Dios, según él, ¿verdad?, un análisis de conciencia, y reconoce que no está ni en capacidad ni en autoridad para estar ejerciendo. Entra algo muy importante aquí, hermano, mire, porque quiero llegar a lo divino. Sí. Si fuera de conciencia, el apóstol Pablo claro, nunca hubiera tomado el puesto de apóstol. Por conciencia, por motivos de conciencia. Porque era perseguido. Pero él escribe en una de sus cartas que él en muy poco tenía el ser juzgado y ni él mismo se juzgaba. Así mismo. ¿Por qué? Porque ellos son, y como lo dice las Escrituras, que antes de haber hecho ni bien ni mal, ellos ya habían sido escogidos por Dios, escogidos. Pero Ratzinger, por motivos de conciencia, dimite de su lugar. Ahora, también hay que mencionar, supuestamente él es elegido por Dios, era el dirigente de la Iglesia Católica, y sus palabras dice que él no se sentía, o su condición física y espiritual no era la mejor, ¿no? Ahora dice, su condición espiritual imagínate, su condición es lo que más me llama a mí la atención cuando menciona eso. Entonces, pensemos, Dios se equivocó, porque ¿cómo, si él mismo está diciendo, mi condición espiritual no es la mejor, no está bien mi condición espiritual, cómo va a poder guiar a todo un pueblo? Ahora dice él, me retiro al monte a orar todo lo que le resta de vida. Pero se supone que es hombre de Dios, no se supone que su vida tiene que ser de oración y de apego a Dios. ¿Por qué ahora se va a orar? ¿Que no se supone que en todos estos años de su mandato debió haber estado en oración? Hermana, el día de ayer mencionábamos esta situación acerca de estas palabras que él decía, que no se siente con la fortaleza espiritual
para poder hacer esto. Obviamente, cuando Benedicto XVI menciona estas palabras, no tiene conocimiento, pero sí mínimamente, de lo que significa tener la fuerza espiritual. Porque la fuerza espiritual, él como la está conceptuando y la está explicando como excusa para dimitir de su puesto, la da a conocer como simplemente un concepto humano, ¿verdad? Y el concepto humano es muy limitado en cuanto al concepto divino. Es que esos son ellos. Exactamente. Todo es basado en los hombres y ellos mismos se están dando a que uno vea realmente la situación espiritual de ellos, porque si no son dirigidos muy precaria, por Dios. muy vana, muy torpe. Quisiera decir un comentario sobre Adelante. eso. Hermano, así como usted estaba diciendo, ya vimos que el Papa no es elegido por Dios y Dios, primeramente, Él no se equivoca. Claro. Humanamente, nosotros los confundimos, los equivocamos, pero nosotros no podemos tomar el lugar de Dios para escoger a un hombre y decir que Él es enviado de Dios. Así como vemos que Benedicto no tiene elección, ya vemos que no tiene el poder físico, que por eso ya no va a seguir, pero en realidad ya estamos viendo todos estos puntos y está fallando. Pero ahora la gente que los escucha y la gente que creen en Él, díganos un texto o algo que ustedes los pueden contradecir con la Biblia, pero vemos que no hay nada, que cada punto que estamos hablando lo tenemos con un texto que lo podemos respaldar y también tenemos con evidencia en internet, en los medios que están viendo que ha abusado de niños, de muchas gentes. No sabemos qué tanto está pasando atrás de esa disque blancura, vestuario que usa. Cuando sabemos que quizás está vistiendo de blanco, pero por atrás, ¿qué está haciendo? Como decía Cristo, sepulcros blanqueados, ¿no? Porque realmente eso es lo que vienen siendo ellos, son sepulcros blanqueados que según ellos, a la luz de la gente o a los ojos de la humanidad, ellos son la más santísima imagen de un ser religioso, pero en realidad estamos mirando, volvemos a tocar el tema de la pederastia con Joseph Ratzinger. Pero si nos vamos más allá, más atrás, uno de las polémicas que causó Ratzinger antes de su elección en el 2005, ¿cuál fue? De que él también participó en la guerra de los judíos contra los judíos. Él era nazi, él es alemán, él es alemán nazi. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Si desde un principio estamos mirando que el pensamiento o el razonamiento o la manera de que él mira a la humanidad no es conforme al pensamiento de Dios, ¿qué nos hace pensar que el simple hecho de que lo hayan escogido y lo hayan puesto delante de una iglesia y va a cambiar de pensamiento? No. Yo les comentaba el día de ayer y Radio Escucha, no porque yo se los diga, pero hay evidencias, hay medios, hay periódicos, hoy en el internet uno puede hallar tantas cosas. Busquen, él dijo, y es lo que a mí me causaba mucha admiración en cuanto a las palabras de este hombre, porque él decía, y se los comentaba ayer aquí en el panel y pues también a ustedes radio escuchas, que él una vez saliendo al balcón del Vaticano, él decía que la salvación solamente iba a ser para la Iglesia Católica, que ni los judíos, para empezar, su punto blanco siempre han sido los judíos, que ni los judíos, ni los musulmanes, ni los de la religión del Islam, nadie se iba a salvar aparte de la Iglesia Católica. ¿Qué fue lo que pasó? Todos se voltearon contra Ratzinger y una tacha para él. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Él salió otra vez a su balcón y se disculpó. Perdónenme, todos nos vamos a salvar. Y ya quedó, exactamente, quedó como que si nunca lo haya dicho, pero estamos mirando su manera de pensar. Querido Radio Escucha, analicemos realmente este hombre. Ahora, este hombre que tiene ese pensamiento, ya dijo que tiene en la mira también a otros que pueden ser también los sucesores de él. ¿Con qué mentalidad? Y aparte, ojo, Radio Escucha, ojo, dijo, uno más joven con vitalidad que pueda llevar las riendas de la Iglesia Católica. A mí, sinceramente, esas palabras me dan miedo. Claro que sí. Porque si él, con la vejez que tuvo, no pudo con la Iglesia Católica, imagínate un joven Radio Escucha, con menos experiencia, supuestamente. Con menos experiencia, con esta misma mentalidad y capacidad para saber mover a la gente, ¿qué va a hacer con la humanidad? Yo me doy cuenta de algo de que en el tiempo de Ratzinger los escándalos sexuales han salido tremendamente
Entonces lo que el Imperio Católico mira es que él no ha tenido la capacidad de esconder, de seguir protegiendo a estos pederastas, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, que mientras más él estaba abusando, él le hacía propaganda diciendo que él era un ejemplo. Sí. Entonces, bueno, estos escándalos hacen que los católicos, los feligreses católicos se vayan dando cuenta, vayan abriendo los ojos, se vayan saliendo, que de hecho ya hay iglesias católicas ya cerradas, miles de millones que hay que pagar. Entonces, como él es un imperio católico, uno de los más ricos del mundo, digamos que no está llevando las riendas financieras, entonces es necesario llevar a alguien, lo que hace toda empresa, ¿verdad? Hay que poner a alguien antes que se vaya a la quiebra. Claro. Yo quiero hacer un comentario también acerca de esto, pasando a hablar también de uno de los arzobispos que también está causando mucha controversia en esta elección para el Papa. Roger Mahony se le intersectaba una llamada telefónica con el ahora arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles, en la cual Mahony le dice: tú haz tu trabajo, dice, y recuerda que el trabajo del arzobispo es salir ante la gente con la mirada hacia el suelo, y tú di, perdonen, es que nosotros no sabíamos. Entonces, como un hombre con esta mentalidad, y volvemos otra vez a la mentalidad, porque todo esto viene desde un principio, como dice las palabras la palabra del Señor en las Escrituras: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué podredumbre tienen estos hombres? Y no solo hablamos de uno, ni de dos, ni de todos, tres, son varios. Todos. Y no podemos decir que todos, porque hay muchos que la verdad, pues, en su corazón, a lo mejor tuvieron ese sentir de hacer un bien, pero lamentablemente, pues, ya mezclándose con esta gente, son pervertidos. Y verdad, y qué lamentable, pero la verdad, si hablamos de la mayoría de estos hombres, hablamos de Marcial Maciel, de Roger Mahony, también del arzobispo de Nueva York, la mentalidad tan sucia, tan cochina de estos hombres, de hacerle daño a los niños y todavía tener el descaro de salir ante la gente, ante el público y decir, perdónenlos, es que no saben lo que hacen. O sea, no es algo justificable, no es algo realmente que ellos que uno pueda decir o justificar o decir, no, es que son hombres. Es que aunque sean hombres, ellos saben lo que están haciendo y saben a quién están escogiendo. Sí, claro, lo saben perfectamente, y algo que me sigue sorprendiendo es de que sabemos verdaderamente del poder de Dios y cuando el Señor quiere revelarle algo a sus siervos. De la manera que Él quiere, siempre le hace saber cuando su iglesia está en peligro. Y una vez que estos hombres nunca se dieron cuenta de que la iglesia estaba en peligro por todos estos pederastas, hablando de Marcial Maciel, sino que antes fue protegido, obviamente pues no recibieron ningún aviso de Dios de parte, por estas situaciones, porque Dios nada tiene que ver con ellos. Si es que sí recibieron el aviso de Dios, fue pagarles la indemnización. ¿Cuántos millones, miles de millones de dólares no se dieron para callarle la boca a estas víctimas? O sea, es también otro pensamiento radioescucha que tenemos que nosotros analizar. Realmente, si fuera hombre de Dios, no, y luego aparte, los mueven a otra iglesia para que sigan haciendo las cosas allá o a otro país, que es lo que en muchas de las ocasiones o en todas las ocasiones de las que hemos sido testigos ha sucedido. O sea, ¿qué tipo de mentalidad o qué pensamiento de Dios o qué racionamiento puro tendrán estos hombres de que están mirando el peligro que estos hombres exponen ante los niños, ante las mujeres, ante las familias? Y lo único que hacen, dicen, es que Dios lo va a juzgar, lo vamos a mover a otro pueblito o a una serranía lejana donde nadie lo conozca para que siga haciendo sus cosas. Mira, Lidia, y luego estas personas son hasta cínicos. Yo estaba leyendo hoy, salió en el diario La Opinión, acerca también lo del Papa y el comentario del cardenal de San Francisco, el cual de alguna manera apoya a Mahony. Y dice él, yo estoy de acuerdo en que él vaya al cónclave, dice, porque él ya pidió perdón. Él ya pidió perdón por lo que hizo, por lo que se le acusa, entonces él ya está libre. Pero Mahony dice que publicó en las redes sociales, hablando de las personas que tienen algo en contra de él, diciendo, bueno, yo ya les pedí perdón, pero si aún así ustedes me consideran como su enemigo, ¿qué enseñó Cristo? Que debemos de perdonar hasta nuestros enemigos. Oh, no, sí, claro, pero también hay otro texto. O sea, porque ahí sí muy bíblico Mahony, ¿verdad? Dice, no, Cristo dijo que perdonáramos hasta nuestros enemigos. Pero hay algo que debemos de entender.
Hace unos programas anteriores mencionábamos la frase que el Señor decía cuando se le pedía lo del impuesto. Dijo él, y estas palabras tienen mucha profundidad. Dijo el Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que con Dios cumples, pero también con la autoridad civil. Y la autoridad civil tiene una pena y un castigo para los violadores y los pederastas. Y si la evitas, obviamente no tienes el pensamiento de Cristo. Bueno, pues ya el tiempo se nos termina y pues solamente queremos hacer todo eso, lo que hemos platicado, para que lo analicen, lo piensen. Está todos los medios para que ustedes lo comprueben, los periódicos, los videos, las noticias, las revistas. Y lo que viene. Y lo que viene, exactamente. Vamos a ver qué clase de persona resulta elegida del cónclave. Vamos a ver quién es, vamos a ver qué persona es, vamos a ver qué vida tiene. Y no es que nos interese, César, pero lo que sí nos interesa son aquellos que están, otra vez lo vuelvo a repetir, atrapados en las redes, en el engaño de esta iglesia que se dice ser iglesia de Dios y que se dicen ser sus guías elegidos de Dios. Sí, porque principalmente a lo que nosotros nos interesa son las almas. Eso es. Porque la elección de un hombre de Dios es con el propósito de darle salvación a las almas. Y es lo que nos interesa. Bueno, pues nos despedimos de ustedes hasta la próxima emisión de su programa Nosotros Conversamos. Y síganos a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet www.nosotrosconversamos.com. Y lo esperamos en la próxima emisión en su programa Nosotros Conversamos. Que Dios siempre los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.